Bueno, muy buenos días para todos, apreciados, apreciada comunidad académica de Uniminuto, que poco a poco ya se están acercando a los diferentes centros regionales, en este caso de la Rectoría suroccidente, pero también a todos aquellos que poco a poco se están vinculando a través de nuestras redes en YouTube, Uniminuto Colombia, y a través de Facebook por la plataforma de la Rectoría Uniminuto Valle. Así que los saludamos a todos ustedes, apreciados amigos de Uniminuto, también del Minuto de Dios.
en general, de las otras entidades, por supuesto, que también están en medio de nosotros en este momento para participar de este evento académico que les hemos preparado en este día entre la Rectoría Uniminuto Suroccidente y el Centro de Pensamiento Social de la Iglesia Rafael García Herreros. Ciertamente nos une en esta mañana un interés y es el estudio, el análisis que podemos brindar desde la doctrina social de la Iglesia. Saludamos poco a poco entonces a los que se van conectando a través de estas plataformas. También saludo de manera muy especial a todo el equipo de la Rectoría Suroccidente, con la cual he tenido la grata oportunidad de trabajar, de organizar, de preparar cuidadosamente este conversatorio y también el lanzamiento del Manual de Doctrina Social de la Iglesia y Misionalidad Uniminuto, que con tanto cariño esta rectoría pone a disposición de todo el sistema universitario y, por qué no decirlo de entrada, de toda la obra Minuto de Dios en estos 30 años en que estamos incluidos celebrando de Uniminuto y, por supuesto, este año también de la Pascua del Siervo de Dios, Rafael García Herreros. Seguramente será un manual que abra muchas puertas para el análisis del pensamiento social de la Iglesia y en diálogo, por supuesto, con otros pensamientos sociales que seguramente están presentes en el sistema universitario y, por supuesto, también en el Minuto de Dios. También quisiera saludar especialmente a las diferentes sedes que se conectan y que están con nosotros. Sus rectores nos han enviado una comunicación, un saludo muy especial al comienzo de este evento y durante todos estos días de preparación, donde resaltan esta labor tan significativa de seguir conociendo uno de los pilares fundamentales del Minuto de Dios y por ende también de Uniminuto. Así que saludamos especialmente a quienes se conectan de la Rectoría Bogotá presencial. Varias facultades han confirmado su participación. La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, también están presentes otras facultades. Quisiera saludar muy especialmente también a nuestra Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, que en el marco también de esta semana de estudios bíblicos que adelanta el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, pues también algunos de sus miembros han decidido acompañarnos, especialmente a quienes nos une este interés común dentro de la facultad y es el estudio del pensamiento social cristiano, como lo es el Centro Rafael García Herreros. También saludamos a otras sedes que se conectan, que han confirmado su participación, como es la Rectoría Bogotá Virtual y Distancia. También tenemos a Antioquia Chocó, Caribe, Cundinamarca, Eje Cafetero, Orinoquía. También el Parque Científico de Innovación Social, el doctor Juan Fernando ha confirmado su asistencia. También en los Santanderes están conectados. Y por supuesto también está conectada la sede, la Rectoría Suroccidente, donde específicamente algunos en sus centros regionales han decidido conectarse presencialmente allí y de manera remota con todos nosotros, como lo es la sede en Buenaventura, también en Pasto, también en Cali y Buga. A todos ustedes, acá están viendo algunas de las presencias de estos centros regionales. A todos ustedes los saludamos fraternalmente y les agradecemos por poner a disposición de todo el sistema universitario este manual de doctrina social de la Iglesia y que seguramente abrirá muchos caminos y muchos de ustedes también se interesarán siempre en ese diálogo fundamental que hoy es necesario hacer para el servicio a nuestro país. Y también saludamos a quienes están presentes de otras entidades del Minuto de Dios, especialmente nos han confirmado también presencia la Cooperativa Minuto de Dios, por supuesto también la Corporación Organización Minuto de Dios, algunos eudistas incorporados, candidatos o asociados
también están conectados. En fin, muchas gracias a todos por su presencia en esta mañana para este conversatorio y también lanzamiento del manual de doctrina social de la Iglesia. Pues bien, mientras se conectan algunas otras personas, quisiera compartirles algunas palabras que nos permiten redescubrir la importancia que tiene la doctrina social de la Iglesia en todo el quehacer eclesial, por supuesto, pero específicamente en este caso también en el minuto de Dios. Y me viene a la mente en este momento aquella célebre frase que en cierta manera resume, por decirlo, el sueño del padre Rafael García Herrero sobre el minuto de Dios. Dice, abro comillas, el minuto de Dios quisiera ser una realidad, una aplicación práctica y objetiva de la doctrina social mantenida hasta ahora en el campo de los libros y de las ideas. Esta expresión la encontramos nosotros en el libro Pueblito Blanco y que realmente nos da a nosotros mucha luz sobre lo que vamos a hacer, pero por supuesto también en la trayectoria que muchos entes dentro del minuto de Dios están trabajando, profundizando, analizando y ofreciendo esos servicios a la comunidad. Así que contemplar esta obra social y o comunidad creyente en últimas también es descubrir que contribuimos a la transformación social desde el pensamiento social cristiano. ¿La doctrina social de la Iglesia tiene la capacidad de transformar la realidad? Pues contemplemos al Padre Rafael y todo lo que hizo por el país inspirado en el Evangelio, en la espiritualidad budista, en la doctrina social de la Iglesia y por supuesto en el carisma minuto de Dios. Y también el Papa Francisco nos ha invitado a no perder de vista la doctrina social de la Iglesia, de la que afirma tiene como base de su reflexión el Evangelio y que por tanto sus principios son expresiones de amor, en especial hacia los más pobres. Una y otra vez también encontramos estas expresiones en quienes continúan el legado del padre Rafael García Herreros, en boca del padre Diego, en boca del padre Camilo y muchas otras líderes de esta comunidad creyente, de que la razón de ser del minuto de Dios son los pobres. Hay de nosotros donde nos olvidemos de ello. Pero dejemos ahora, queridos participantes, que sea el padre Harold Castilla de Vos, rector general de Uniminuto, quien desde días anteriores nos ha estado invitando a este evento, quien nos ambiente el inicio de este momento tan importante. El padre Harold, experto en el tema de doctrina social de la Iglesia, nos hablará ahora de la importancia de esta en el minuto de Dios, la manera también como el padre Rafael se relacionó con ella y por supuesto también cómo podemos caminar juntos en sintonía con este pilar institucional. Sean bienvenidos entonces y a continuación las palabras del padre Harold Castilla. Agradezco mucho la invitación que me hacen al lanzamiento de este texto de manual básico de la doctrina social de la Iglesia que ha sido construido desde esa gran apuesta que en la Rectoría Suroccidente y por supuesto con el apoyo de muchas otras unidades han logrado concretar en este manual. Muchas gracias por este gran esfuerzo y yo espero que de verdad pueda ayudar a orientar todas estas grandes apuestas que nuestro proyecto educativo está haciendo en el presente de nuestra historia y que tiene que ver mucho con lo que significa precisamente una de las grandes bases del proyecto del Minuto de Dios y por supuesto de Uniminuto como institución de educación superior. Se trata de la doctrina social de la Iglesia, del pensamiento social de la Iglesia. Una realidad que hoy más que nunca nos interpela desde el punto de vista de su naturaleza, de lo que significa la doctrina social de la Iglesia en el pensamiento cristiano, en la dimensión evangélica de nuestra acción coherente con el Evangelio, con Jesucristo. Y yo diría que esta es una base epistemológica que recorre
todos los aspectos, todas las dimensiones de nuestro proyecto educativo institucional. La doctrina social de la Iglesia es un campo maravilloso para entender cómo podemos traducir desde el punto de vista concreto todo aquello que el Evangelio nos invita a vivir. Toda una apuesta de evangelización en concepto, digámoslo así, eclesial. Digo concreto porque finalmente es pensar en que podemos de verdad hacer transformaciones de las necesidades, de las complejidades, de las personas y por supuesto de las comunidades, de los territorios, de las regiones. El padre Rafael García Herreros siempre tuvo a bien que la base de su proyecto en el Minuto de Dios tuviera que ver mucho con la doctrina social de la Iglesia. El padre Rafael García Herreros encarnó el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, lo estudió, lo profundizó en su momento y luego en este gran proyecto del Minuto de Dios y todo lo que ha significado a lo largo de estos más de 70 años, pero desde él concretó lo que significaba ese pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, como la llamamos, a partir de todos estos mensajes, encíclicas, documentos que a bien pues la Iglesia nos ha ofrecido a lo largo de más de 100 años, desde el año finales del siglo XIX con el Papa León XIII y que nos entregó la Rerum Novarum, es decir, cómo hacer nuevas las cosas en un contexto de cambio total del mundo en esa época. Y así ha sucedido a lo largo del tiempo hasta este siglo XXI. Cada uno de los pontífices ha logrado ciertamente construir unas propuestas a la luz del pensamiento social de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, a propósito de las distintas realidades que en el mundo hemos ido construyendo nosotros, todos los seres humanos, y los contextos sociales, económicos, políticos. Hoy, por ejemplo, el contexto del cambio climático, de la biodiversidad, de la ecología integral, de la sostenibilidad del planeta, que el Papa Francisco ha delineado a través de su encíclica Laudato Si, y por supuesto también en la Fratelli Tutti, todo el concepto de solidaridad. Y yo creo que todo esto, pues desde el comienzo el padre Rafael García Herreros lo asimiló, lo interiorizó, lo estudió, lo reflexionó y lo evidenció en los emprendimientos sociales que el padre a bien comenzó a desarrollar en el Minuto de Dios. Las casas o las viviendas, los pobres más necesitados. Por lo tanto, creo que el padre Rafael García Herreros lo que hizo fue poner en práctica ese pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Y el Minuto de Dios lo ha seguido haciendo a lo largo de todos los años de historia de esta organización. De manera particular aquí en Uniminuto, como lo expresé ya, tenemos también la doctrina social de la Iglesia como uno de los pilares, los académicos llaman la epistemología del modelo, los principios y los valores. Y qué bueno que aquí en Uniminuto todos podamos de verdad conocer, reflexionar en torno a la doctrina social de la Iglesia, como lo ha hecho la Rectoría Suroccidente, que nos entrega este manual tan maravilloso. Quiero de verdad agradecerles a todos este esfuerzo, las personas que han estado al frente, todo el ejercicio editorial del texto, para que esto sea una realidad hoy y que podamos impregnar del pensamiento social de la Iglesia a toda la universidad, a todos los estudiantes, profesores, los currículum, los programas, cómo se traduce este sentido de evangelio en la práctica, cómo se hace de verdad para que este sea un compromiso evangelizador de todos. Aquí en la doctrina social de la Iglesia nos encontramos todos, hacer el bien, construir el bien, servir, hacer que las cosas sean distintas, desarrollar el mundo de una manera diferente, es el compromiso de todos nosotros. Cristianos, hombres y mujeres de fe y también todos los que de alguna manera pues creemos en esta humanidad y queremos construir la humanidad. Así que esta es mi invitación,
que podamos de verdad disfrutar este momento de presentación de este manual, que lo leamos, que lo miremos a fondo y que lo pongamos en práctica. Un abrazo a todos, una bendición a todos. Bueno, agradecemos muchísimo estas palabras que nos dirigen esta mañana el rector general de Uniminuto, el padre Harold de Jesús Castilla de Vos, tanto sus palabras, pero también los grandes desafíos que tiene la doctrina social de la Iglesia en el Minuto de Dios, en Uniminuto en particular. Por eso también quisiera invitarles a que a través de nuestras redes sociales, especialmente nuestros canales de transmisión en YouTube, Uniminuto Colombia, o en Facebook, Uniminuto Valle, ya ustedes puedan ir dejando no solamente su saludo, que les extiendo desde acá. Varios nos han confirmado su participación desde Neiva, bueno, el Eje Cafetero, también desde Uniminuto Virtual y por supuesto otros lugares desde el Centro de Educación para el Desarrollo aquí en Bogotá. A todos ustedes que están conectados, muchas gracias. Y a dejar ahí en las redes, en la caja de comentarios, seguramente esos grandes desafíos que tiene el pensamiento social y específicamente en este caso el pensamiento social de la Iglesia. Nos ha dicho el padre Harold que la doctrina social de la Iglesia aquí en el Minuto de Dios pues goza ciertamente de esa aplicación práctica, como ya lo mencionábamos al comienzo con las palabras del siervo de Dios Rafael García Herreros y que por supuesto se convierte en un eje fundamental de Uniminuto. Qué bueno que todos, cuando pensemos en la doctrina social de la Iglesia, ya vislumbremos también que es una realidad práctica, objetiva, una traducción del Evangelio a la realidad y no solamente, como alguno pudiera pensar, algún campo de ideas abstractas, sino realmente concretas. Entonces creo que también nos ofrece claves para avanzar en una mayor apropiación de la doctrina social de la Iglesia. Extenderles a todos ustedes también el saludo por parte del rector de Uniminuto Suroccidente. No se ha podido conectar a última hora por una dificultad, pero está aquí con nosotros y por supuesto agradecemos por todo ese trabajo que lideró y que pone también a nuestra disposición. Bueno, ahora queremos compartirles que ciertamente esta rectoría Uniminuto Suroccidente ha trabajado durante varios años la doctrina social de la Iglesia como un pilar institucional que necesita ser reflexionado, profundizado y difundido a toda la comunidad académica. Se ha tomado muy a pecho este pilar institucional. De hecho, valga también decir que justamente este centro de pensamiento social de la Iglesia, Rafael García Herreros, ha surgido con la misma inquietud, con la misma necesidad de liderar, de acompañar, de asesorar diferentes procesos que tienen la doctrina social de la Iglesia expresada también y traducida en hechos concretos en el padre Rafael García Herreros a toda la comunidad académica. Así que los grandes esfuerzos de esta rectoría los visibilizaremos ya en un momento cuando demos paso al conversatorio con los autores y también al lanzamiento en el cual nos encontramos actualmente. Pues bien, con esta motivación quisiera entonces ahora sí dar paso al ejercicio central de este momento y es darle la bienvenida a nuestros dos invitados para este momento. Vamos a reflexionar en torno a este manual, pero también a las inquietudes que estuvieron detrás de él y que pensamos también pueden ser inquietudes y otras novedosas que surjan en otras sedes y logremos unir muchos esfuerzos. Y ya saben también que acá hay un centro aliado en tal fin. Entonces, les doy la bienvenida ahora a nuestros dos invitados. Se trata del padre Gabriel Reyes, que es sacerdote de la Congregación de Jesús y María y actualmente es el coordinador y capellán de la Rectoría Suroccidente de Uniminuto. Padre Gabriel, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Padre Hermes. Muy buenos días a todo el sistema Uniminuto y toda la obra Minuto de Dios conectados para este evento. Muchas gracias por
permitirnos poder compartir con ustedes este instante. Muchas gracias, Padre Gabriel. Así es, hay muchos otros lugares, entidades del Minuto de Dios, donde están unidos viendo esta transmisión y los saludamos fraternalmente. Y también le damos la bienvenida al doctor Carlos Fajardo, quien es investigador del área de proyección social de la Rectoría Suroccidente. Carlos, bienvenido. Buenos días. Gracias, muy buenos días para todos, en especial para la comunidad universitaria y demás invitados que asisten a este evento, sobre todo motivados por esa intencionalidad misional de la transformación de los seres humanos y de la transformación de los grupos sociales. Muy amables por estar aquí y muy contento de interactuar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Saludamos también desde Ibagué, nos dicen en este momento que están conectados, gracias a ellos también. Bueno, el padre Gabriel, el doctor Carlos, nos ofrecen hoy a todo el mundo de Dios y a Uniminuto en particular, el manual básico de doctrina social de la Iglesia y misionalidad Uniminuto, con el fin de motivar a todas las personas a apropiarse de este dinamismo inspiracional del que bebió el padre Rafael García Herreros. Así que antes de darles la palabra y de compartir con ellos algunas preguntas e inquietudes, pues también quiero invitarlos a todos ustedes a dejar en la caja de comentarios, tanto de Facebook como de YouTube, algunas preguntas o apreciaciones que les suscite a todos ustedes el tema de doctrina social de la Iglesia a medida que vaya avanzando este conversatorio y así poder enriquecer la discusión con sus aportes. Pero antes de adentrarnos entonces a este importante libro como tal, a este manual más que todo, quisiera que los autores también nos dieran una palabrita base a esas motivaciones y experiencias que estuvieron detrás de este gran esfuerzo. Así que, Padre Gabriel, en algunas breves palabras, esas motivaciones y posteriormente Carlos, también autores de este manual, ¿qué nos pueden decir de esas motivaciones y experiencias? Gracias, Padre Hermes. Pues yo quisiera decirle que, bueno, una primera motivación la tuvimos de parte del Padre Orlando Hernández, que nos insistió muchísimas veces. ¿Qué pasa? Que no están haciendo conocer en la Rectoría Suroccidente eso del segundo pilar de nuestra misión Uniminuto, que se refiere a la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto, ¿qué decir al respecto? No es tan sencillo. Y permítanme que sea un tanto gráfico. He traído un poco de libros que hablan de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, ante el apuro y la urgencia del padre Orlando, pues aquí hay todo un curso que se llama Curso de Doctrina Social de la Iglesia, en 4 libros. Este primero que les mostré es un tomo grande, como de 600 páginas, otro manual de doctrina social de la Iglesia, encíclicas, etcétera. Entonces, al apuro que el padre Orlando nos decía, uno dice, pero ¿cómo hacer y cómo motivar a la comunidad académica y a los administrativos de la universidad de un tema que aparentemente parece ser un ladrillo? Sin embargo, es como el padre Harold lo expresaba y como usted, padre Hermes, lo decía hace un momento, ha sido la herramienta de donde la obra Minuto de Dios y la Universidad Minuto de Dios ha bebido. No sé si el doctor Carlos quiere añadir alguna otra cosa, pero digamos por ahí fue donde nos metimos, empujados por el padre Orlando. Bueno, sí, señor, y muy importante esa parte anecdótica, porque todos estos procesos nacen precisamente del liderazgo de nuestros directivos en la RCO. Para concretar un poquito lo que nos contó anecdóticamente el padre Gabriel, hay que mencionar
que este ejercicio tiene que ver mucho con el área de proyección social de nuestra universidad y particularmente con el Centro de Educación para el Desarrollo, donde confluyen, en nuestro caso, las tareas universitarias de docencia, proyección social e investigación, de tal manera que, como bien lo cuenta el padre Gabriel, el padre Orlando siempre nos orientó a que el CET fuera un centro de pensamiento. Y bajo el contexto de un centro de pensamiento, nos surgió a apropiarnos de la filosofía, de la epistemología de la universidad para funcionar de esa manera dentro del CET. Habían 3 argumentos muy importantes que él sustentaba. Primero, el pensamiento social de la Iglesia es el fundamento epistemológico y filosófico de la universidad, por lo tanto debemos obrar en consecuencia. Es la parte epistemológica. Segundo, el fundamento teleológico del pensamiento social de la Iglesia, en tanto que la DSI determina la misionalidad y la visión de la universidad desde sus inicios, en la actualidad y hacia futuro. Por lo tanto, la misión teleológica de la universidad está totalmente enfocada hacia allá. Y hay un tercer nivel que él nos impulsaba, y es que tiene que ver con la axiología de la universidad, es decir, con toda la parte ética y moral. De tal manera que la solicitud era permear la actividad universitaria a través de esta fundamentación del pensamiento social, lo cual empezamos a hacer a través de un proceso investigativo básico, donde pues aparecen todas estas documentaciones tan complejas y extensas, y que trabajamos bajo 2 orientaciones muy importantes del eudismo. Una es la parte eudista que corresponde al Evangelio, en cabeza del padre Gabriel, siendo pues una persona con toda la trayectoria y la experiencia para manejar esto. Y en mi caso, tomamos la parte investigativa y formativa, que también es una labor del eudismo y que explica la existencia de esta universidad. El eudismo hace evangelio, desde luego, pero el eudismo hace formación a muchos niveles y son sus 2 grandes pilares. De tal manera que ese es el proceso que nos llevó a este manual, y que con el mayor gusto compartimos y presentamos en los 30 años institucionales. Gracias. Bueno, maravilloso contexto y claro que sí, qué gran manera de celebrar estos 30 años institucionales, y quisiera relacionarme un poco para adentrarnos en estos presupuestos que abren el diálogo desde la doctrina social de la Iglesia, preguntándole ya específicamente a los autores sobre algunos temas específicos que nos hagan profundizar un poco más lo que encontraremos aquí, pero especialmente quisiera iniciar con el padre Gabriel, porque nos habló ahorita de una motivación, digámoslo, en cierta manera institucional, comunitaria, por decirlo, pero seguramente detrás también hay unas motivaciones personales que están en la base de esta apuesta por una mayor profundización de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, hoy día, cuando pensamos en el término doctrina, inmediatamente en algunos escenarios puede pensarse a la vez en una teoría rígida que tal vez no afecta la vida cotidiana y que está encerrada, alguno podría decir por ahí, en los muros vaticanos. Y por eso quisiera preguntarle sobre esas motivaciones y específicamente de qué manera se le puede apostar hoy a un planteamiento de la realidad desde la doctrina social de la Iglesia. Padre Hermes, definitivamente usted toca un punto neurálgico que de alguna manera el padre Harold ya en sus palabras del inicio mencionaba. Cuando yo llegué hace ya unos 5 años a la universidad, pues sencillamente yo tuve que empezar a entender un poco más el quehacer universitario, pero también hacia dónde apuntaba la obra que el padre García Herreros, a quien conocí, de quien aprendí cosas, estaba queriendo hacer. Y definitivamente el padre García Herreros, en su pensamiento, y creo que el padre Diego Jaramillo ha hecho
continuación de este trabajo. Es como la doctrina social no es sencillamente un aspecto puramente filosófico de pensamiento social de la Iglesia, sino que es un pensamiento que conlleva fundamentalmente acción. El padre García Herrero comenzó a hacer casas, pero también se dio cuenta que para las casas se necesitaban las familias y las familias necesitaban educar hijos. Y los hijos, entonces, había que llevarlos a la escuela, al colegio y había que educarlos en la universidad. Y eso lo fue haciendo. Pero que los señores de la casa tenían que llevar alimento a la casa y entonces construyó también centros donde pudiera haber trabajo para las familias, pero al mismo tiempo fue pensando que había que ampliar el asunto. Entonces ya no era casa, colegio, universidad, centros de trabajo, sino también muchos campos como el que está hoy, por ejemplo, empujando el padre Diego con todo lo que es el aspecto ecológico. O sea, la doctrina social es, en cierto sentido, unos principios, pero son principios de acción, fundamentalmente de acción. Así lo entendí, pero entonces el problema para mí, padre Hermes, el problema para mí era cómo hacer entender de una manera sencilla y que gustara al ámbito universitario, porque muchas de estas cosas cuando se dicen doctrina, el Papa que va a decir, es que esto es algo terrible, va a haber un garrotazo, perdonen la expresión, duro a las personas. Pues se trata fundamentalmente de hacer entender, y ustedes lo van a percibir al tener el folleto en las manos, es algo sencillo, algo que como quien entra a una casa y le dicen, esta es la sala y le van a mostrar todas las cosas. Nosotros con este manual pretendemos que todos nos entremos en el ámbito de entender qué es la doctrina social y que veamos que no es algo absolutamente teórico y sin conexión con la realidad, sino que es algo que empuja a la acción. Es lo que podría, diríamos, compartirle, padre Hermes. Excelente, muy interesante, padre Gabriel, esa apuesta, esa comprensión, esa motivación personal, porque ciertamente está en la base de muchos de los planteamientos. Justamente aquí en las redes sociales, alguno nos saludaba desde Villavicencio y decía, muy retador, estoy hablando de Nora Elena, muy interesante y retador para aplicarlo. Y creo que ahí donde el padre Gabriel nos ha manifestado que la doctrina social de la Iglesia también son principios de acción y que hay que entenderla de una manera también sencilla y como una aplicación práctica, pues realmente resulta todo un gran desafío. Pues bueno, en esta misma sintonía, ahora quisiera dialogar también con el doctor Carlos, porque seguramente en este camino de una mayor profundización en la doctrina social de la Iglesia, que ha generado toda una apuesta mucho más amplia que se denomina pensamiento social de la Iglesia, usted ha ido encontrando en Uniminuto otras perspectivas de pensamientos sociales. ¿Será posible hoy, doctor Carlos, abrir un diálogo entre el pensamiento social cristiano y otros pensamientos sociales? Y en caso de ser posible, ¿de qué se trataría ese diálogo? Bueno, la verdad es que recuerdo que una buena parte de la reflexión antes de sentarnos a escribir fue precisamente esa, padre Hermes, sobre todo motivado por una frase que fue muy de avanzada para poder proseguir en la labor, y es que desde luego existe la presencia de muchos humanismos, es decir, eso es indiscutible. El humanismo como tal es parte de una producción, de una creación en diferentes escenarios históricos, geográficos, étnicos, y por lo tanto los humanismos son parte de un colectivo de la misma
reiterando la palabra humanidad. Sin embargo, en el caso de particular de Uniminuto, nosotros nos paramos entonces frente a esos humanismos, reconociendo sus virtudes o sus posibles defectos desde el punto de vista del humanismo integral y solidario. Es decir, rescatamos ese como el humanismo que permea la actividad de la universidad. Ahora bien, desde luego que tenemos afinidades con otras vertientes. Por ejemplo, me hace pensar usted con su pregunta en el pensamiento complejo, que es una corriente muy fuerte en boga en la filosofía actual en Latinoamérica, y donde nos hablan de una cantidad de dimensiones sumamente importantes al concebir la vida y el universo de una manera interrelacionada e interdependiente. Pero cuando nosotros volteamos a mirar a nuestra fuente y a ese humanismo integral y solidario, encontramos que tenemos quizá las mismas o quizá mayores potencialidades que estas grandes corrientes del humanismo del siglo XXI. De tal manera que yo quisiera concretar, por ejemplo, en los valores que erigen la DSI en Uniminuto, a saber, verdad, libertad y vida. Para empezar, cuando hablamos de DSI, estamos hablando de valores que tienen que ver con esas tres palabras, que no son cualquier palabra, ¿no? Estamos hablando de verdad, libertad y vida, que son conceptos, desde luego, para vivir en el día al día. Y estamos hablando de principios que tienen que ver con el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia, la dignidad, la defensa de la vida y el destino universal de los bienes, entre otros. Es decir, estamos hablando de situaciones, ideas y creencias que son absolutamente reales y, como bien se ha dicho a lo largo del conversatorio, vivibles, aprendibles, aprehensibles, que debemos llevar de la teoría a la práctica. De tal manera que sí hay otros humanismos, pero yo a veces pienso, bueno, si yo tengo una fuente propia, pues no creo que debo estar allí como recurriendo a solicitar agua de otras vertientes sin desconocer la importancia que tengan aquellas. Lo que quiero decir es que tenemos una fuente, una cantera propia, por lo tanto hay que explotarla, hay que manejarla, y si me permiten, la anotación es tan particular y tan importante que, yo lo he dicho varias veces, representa una ventaja comparativa y una ventaja competitiva de nuestra universidad ante muchas universidades nacionales e internacionales. Y quisiera cerrar con una anécdota. En un nuevo estudio de SI que estamos haciendo, hemos encontrado que una universidad peruana en el año 2016 inició una investigación para fundamentar su PEI a través de la DSI. Y eso es algo que hace 30 años ya hizo Uniminuto. Entonces, de verdad que tenemos como una postura y una posición de avanzada al respecto, padre Hermes. Muchas gracias. Qué interesante esto, doctor Carlos, que nos sugiere sobre todo esa reflexión profunda frente a los nuevos humanismos, o los muchos humanismos ciertamente que se pueden visibilizar, con los cuales se puede entrar en ese diálogo, y específicamente también esa visión de humanismo del siglo XXI. Hace pensar justamente que es necesaria esa reflexión sobre el humanismo del siglo XXI, un humanismo que por supuesto está en diálogo, pero que también es incluyente. De hecho, en este Centro de Pensamiento Social, nuestra reflexión ha estado o gira en torno a ese necesario diálogo que se debe establecer, sobre todo con algunas corrientes más recientes también. Inclusive, y quisiera abrir desde acá la pregunta siguiente para profundizar en nuestro diálogo, sobre todo acerca de la pertinencia de la doctrina social de la Iglesia, y es al padre Gabriel, porque una de las grandes críticas que se le hace hoy a la humanidad es que, a pesar de sus grandes avances tecnológicos, por ejemplo, o como el Papa Francisco lo denomina, el paradigma tecnológico, tecnocrático, no se puede decir lo mismo en cuanto a los avances hacia un mundo más humano. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el aporte
que el pensamiento social de la Iglesia hace en este contexto? ¿Qué se puede esperar de él en este momento coyuntural? Padre Hermes, usted ha tocado un punto fundamental. El doctor Carlos ha dado como una serie de características de lo que es el pensamiento social, pero el pensamiento social de la Iglesia tiene una clave que me parece la podemos entender si yo les hablo a ustedes de que el padre García Herreros todos los días decía: Dios mío, en tus manos encomendamos este día que ya pasó y la noche que llega. Y si ustedes escuchan y se aventuran a leer los libros que se han ido publicando de lo que él escribió, todos se centran en la experiencia de Dios. El humanismo cristiano tiene su punto fundamental en la mirada que se hace hacia la persona de Jesucristo, a quien el padre García Herrero siempre hablaba: el adorable Jesucristo, el maravilloso Jesucristo, el todopoderoso Jesucristo, etcétera, para hablar que para poder dignificar al hombre tenemos que hacerlo parecer a Jesucristo, parecerse a Dios. Y en ese sentido nos puede parecer como, bueno, ahí ya le metieron el elemento, nos van a poner a rezar. No, es que cuando uno tiene en vista la mirada de Dios, no es el hombre, diríamos, el centro, es hacer al hombre como Dios lo quiere, un ser superior, un ser transformado, un ser con todos los derechos y con todos los deberes necesarios. Entonces, en ese sentido, el ideal de el pensamiento social de la Iglesia está centrado y puesto en esa mirada en Dios. Proclamamos a un Dios vivo y que dignifica al hombre en todas sus dimensiones, en la humana, en la afectiva, en la sexual, en la educativa, en lo que sea. Ese es diríamos, como el rasgo que nos caracteriza digamos, a la doctrina social de la Iglesia. Padre, quisiera aprovechar porque la siguiente pregunta que nos hacen a través de las redes sociales, y perdóneme que no está aquí pensada de antemano también para profundizarla, pero hay una pregunta que me parece muy importante, nos la hace Eduardo Amaya, dice: entendiendo que el manual es una invitación para reconocer que Jesús necesita gente con carácter, decidida a pasar de condiciones menos dignas a condiciones más dignas. Y él pregunta si realmente es así. Pensaría uno que en el fondo ciertamente lo es, en cuanto a que el punto de partida también es esa profunda convicción que nos mueve en cuanto al ser humano como hijo de Dios, merecedor de o con una altísima dignidad, mejor y hermano de los otros. Sí, sí, señor, desde luego, y al lugar, ¿no? Cuando el profesor Amaya hace esa pregunta, está tocando uno de los ejes más importantes de la DSI, que es la dignidad. Y allí es donde se reivindica quizá todo el valor del ser humano. Y al reivindicar el valor del ser humano, está reivindicando el valor de los grupos sociales. De tal manera que, desde luego, ahora bien, de una manera muy carismática, él pregunta, pues, si allí el Jesús que él menciona está solicitando colaboradores incondicionales para el sustento de esa dignidad. Esa es una pregunta histórica, pero es una pregunta histórica que tiene mayor contexto en el presente actual y sobre todo en el futuro generacional. Desde luego, cualquier gran líder, cualquier gran teoría, cualquier gran pensamiento que apueste por la dignidad del hombre en este momento no solamente es pertinente, sino urgente, dada la complejidad y la crisis planetaria que tenemos, sobre todo de frente a la dignidad de las nuevas generaciones. Gracias, padre.
Muchas gracias, Carlos, por invitarnos a profundizar sobre el tema y ciertamente ese era como otro de los elementos que queríamos conversar con ustedes, doctor Carlos, porque algunos expertos aseguran que el hoy de la doctrina social de la Iglesia está visibilizado en el liderazgo del Papa Francisco. De hecho, he escuchado al padre rector general de Uniminuto que nos dice que el hoy de la doctrina social de la Iglesia pudiera pensarse en la figura del Papa Francisco. Pues por supuesto esto sin desconocer que hay muchos otros escenarios de reflexión en diferentes lugares del mundo. Pero al menos dos de sus últimas encíclicas del Papa Francisco, como son Laudato Si y también Fratelli Tutti, se han inscrito en el magisterio social reciente de la Iglesia y en ellas, ante la crisis socioambiental que vivimos, propone, por ejemplo, el desafío de la ecología integral. Eh, Me valgo de esto para preguntarle, doctor Carlos, ¿usted qué piensa? ¿Cuáles son esos otros puntos claves de la realidad en los cuales hoy se requiere una seria reflexión desde el pensamiento social de la Iglesia y pues que ciertamente nos afectan a todos los que estamos aquí, ya que estamos en una institución, también en una obra o comunidad creyente inspirada en la doctrina social de la Iglesia? Sí, sí, señor. Sobre todo en una universidad que tiene un reto muy grande, sustentado en la transformación de seres humanos y sustentado en la transformación de los grupos sociales. Ahora bien, desde luego, esa preocupación de la universidad es una preocupación planetaria por la enorme crisis y complejidad de la crisis de la apertura del siglo XXI. Al hablar de ecología integral, estamos hablando quizá de la parte más de avanzada, de la parte más siglo XXI de la doctrina social de la Iglesia, que es la que se deriva de las encíclicas que usted bien menciona. Esta ecología integral lo que hace es precisamente combinar dos términos muy importantes, lo ecológico, pero integralmente, es decir, sin la separación anterior donde el medio ambiente iba por una parte, el hombre iba por otra y la sociedad por otra. De tal manera que el concepto de ecología integral nos hace un llamado a mirar la vida en su conjunto y desde ese punto de vista quisiera citar el mismo manual. En la página 37 nosotros cerramos el manual básico precisamente con el llamado de reflexión y de acción que se hace a partir de la ecología integral y que tiene que ver con una cantidad de puntos que tienen que ver con la universidad y con la realidad del planeta actual. Me va a permitir nombrar algunos. Por ejemplo, la respuesta al clamor de la tierra como una problemática medioambiental que no es necesario entrar en detalle a explicar aquí. La respuesta al clamor de los pobres, que es un punto sumamente sensible en cuanto a las desigualdades y la falta de equidad que hay en el mundo. La economía ecológica es una nueva propuesta que hace la ecología integral, cómo la economía debe ser ecológica, dadas las características que tenemos actualmente. Una educación ecológica, que también es un gran reto para universidades como Uniminuto. La adopción de estilos de vida saludables, que ya empieza a tocar, desde luego, nuestras propias vidas, nuestros propios aquí y ahora. Y un punto muy importante que quisiera destacar, que es la resiliencia y el empoderamiento de las comunidades menos favorecidas. Entonces, miren ustedes cómo desde la DSI, en su relación con la ecología integral, se nos está haciendo un llamado a una cantidad de situaciones que son absolutamente reales, inmediatas y sumamente complejas, donde como universidad y como actores universitarios debemos contribuir. Y no estamos hablando de conceptos abstractos allá en las nubes o en el aire, sino que para aterrizar lo anterior, estamos hablando, por ejemplo, de energías renovables, estamos hablando de liderazgos ecológicos, de grupos vulnerables y la defensa de campañas populares. Estamos hablando de economías éticas, de movilidades activas, incluso del transporte público, habla la ecología integral. ¿Cómo debemos aminorar todo el impacto de los autos particulares? ¿Cómo movilizarse con bicicletas y a través de bicicletas es más amigable? Entonces, desde luego, padre Hermes, el pensamiento social de la Iglesia a la altura del siglo XXI
tiene toda un reto y un desafío que está abordando a través de la ecología integral con puntos sumamente cotidianos y de nuestras propias vivencias. Y permítame, doctor Carlos, insistir en eso que usted está diciendo, y es cómo la doctrina social de la Iglesia en este siglo XXI, pero también en el siglo XX y finales del siglo XIX, la gran abanderada en estos, diríamos, conflictos sociales, todo lo que fue la industrialización, los problemas de la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, el hambre, las injusticias generadas, la división entre el mundo oriental y el mundo occidental, los pobres, los ricos, el tercer mundo, el mundo, el primer mundo europeo y demás. Cuando se tocaron esos temas, el primero que habló fueron los pontífices, fue la doctrina social de la Iglesia, que dijo que lo primero era el hombre y todo lo que ellos se derivaba. Entonces, vale la pena volver a insistir en estos principios que usted mencionó hace un buen rato, que son el campaneo de la Iglesia y lo que ahora entendemos mucho mejor, y que ya no es un concepto solamente de la doctrina social de la Iglesia, sino del mundo entero, ecología integral. Qué interesante esto, padre y Carlos, sobre todo porque es una reflexión que se ha ido profundizando. Por eso hablamos del dinamismo de la doctrina social de la Iglesia, porque siempre también va iluminando desde el Evangelio todas las realidades sociales. De hecho, me hacía pensar ahora con sus intervenciones referidos sobre todo a los objetivos Laudato Si que ustedes pueden encontrar ahora cuando demos el paso al lanzamiento como tal del manual en una de sus páginas. Objetivos que dan la impresión, por supuesto, de contemplar la realidad poliédrica en su conjunto. Me llama mucho la atención porque justamente ahí en el numeral 15 de Laudato Si aparece algo por el estilo, y es la propuesta de la ecología integral, una ecología que entre sus diferentes dimensiones incorpore el lugar del ser humano en el mundo. Por lo tanto, la visión de ser humano realmente es clave en este camino de ecología integral que se pretende llevar a cabo y que pretende también consolidar nuestros mismos estilos de vida sostenibles. Pero quisiera ahora, ya llevamos una hora acá de transmisión para poder avanzar, y sobre todo a este segundo momento de lanzamiento del manual básico de doctrina social de la Iglesia y misionalidad Uniminuto, hacerles algunas últimas preguntas y por supuesto dar el paso también a todas las personas que nos están viendo desde diferentes lugares de la geografía nacional. Especialmente saludamos, por acá nos envían un saludo desde Ibagué, hay varios conectados desde Ibagué, y en general también desde la regional Tolima y Magdalena Medio. A todos ellos un saludo muy cordial, y les invitamos a que vayan dejando las preguntas ahí en el chat o sus comentarios, de manera que podamos seguir avanzando en este conversatorio y lanzamiento del manual básico. Así que para avanzar y dar paso a estas preguntas del público en este conversatorio en el que hemos dialogado sobre los presupuestos para un diálogo desde la doctrina social de la Iglesia y su pertinencia hoy, quiero hacerles ahora una pregunta un poco más amplia, final, a los dos, que nos permitan avanzar hacia este lanzamiento. Al doctor Carlos quisiera preguntarle también sobre esa perspectiva, ciertamente, del manual básico de la doctrina social de la Iglesia, y lo mismo al padre Gabriel. Ciertamente había unas motivaciones iniciales, tanto personales como también tal vez institucionales, pero ahora también como con ánimo de
una persona que le llega su manual. Aprovecho para mostrarles mi manual, ya lo tengo acá conmigo y en algunos contados minutos les haremos llegar también el enlace para que lo adquieran de forma virtual o en algunas de sus sedes que también lo van a recibir. Que ustedes se dirigieran ahora a este público del Minuto de Dios y de Uniminuto en particular sobre esa perspectiva de lo que se espera entonces con este manual frente a las iniciativas del Minuto de Dios en doctrina social de la Iglesia. Entonces, adelante, algunos 3 minuticos cada uno, donde nos pueda dar su parecer de este material que ponen en manos de todo el público. ¿Cómo no, padre Hermes? Pues simplemente ustedes van a tener en la mano este manual de doctrina social. Es un abrebocas. Yo les decía hace un rato que era como una invitación a entrar a la casa y ya están en la sala de la casa con este manual. Nosotros somos conscientes que frente a los manuales que existen y que yo les mostré, frente al estudio que ha hecho el padre Harold durante 2 años de averiguar qué es doctrina social de la Iglesia, pues este manual uno dice, no, pues aquí esto es, pues sí, es un manual básico, es un manual para que es como el caramelo que le llega a la boca y que quede usted con ganas de averiguar y meterse en este mundo fascinante y actuante que es el manual de la doctrina social de la Iglesia. Es un manual sencillo, fácil de entender. Por eso la invitación y el sueño que nosotros tenemos es que cada profesor en proyección social, en todas las materias, bueno, no interesa que sea de salud, que sean de humanidades, pero también las tecnológicas. Todos tenemos que aprender de esto, de la doctrina social, porque hay que actuar. El asunto es ahora que podemos nosotros decir, voy entendiendo cuál es la filosofía Uniminuto, cuál es la filosofía que nos quiso transmitir el padre García Herreros y que ha estado campaneando el padre Diego. Y esto es sencillamente eso, sencillito para que se pueda entender y quede con ganas de más. Yo no sé, doctor Carlos, lo dije de una manera más simple. No, señores, creo que estamos de acuerdo, sobre todo porque hay una coincidencia en todas las exposiciones, y es que, empezando por el padre García Herrero, ¿no? DSI como una apropiación práctica y objetiva, contrario a que la DSI sea parte de un acervo de libros e ideas. Es decir, allí tenemos que hacer una recuperación praxeológica. La teoría no debe funcionar solo como teoría. La teoría se valida y se interesa en su transformación de las realidades. Eso nos hace praxeológicos. Es en la medida en que las teorías nos ayudan a cambiar los seres humanos y a cambiar las realidades sociales. De tal manera que yo coincido con lo que dice plenamente el padre Gabriel, y yo quisiera de pronto concretarlo en lo siguiente. La intencionalidad del manual es afectar el quehacer universitario, pero quiero agregar a esa palabra que hacer, padre Gabriel, un guión en la mitad, que diga no qué hacer, sino qué hacer. Porque resulta que es este pensamiento el que nos ayuda a saber qué hacer en el aula. Es decir, esto inspira al profesor. Yo puedo ser un profesor de ciencias económicas o puedo ser un profesor de matemáticas financieras, pero mi curso debe estar permeado por el bien común, por la solidaridad, por la dignidad. Es decir, como profesor me apropio en el aula de ese qué hacer. Lo mismo sucede en el campo de la investigación. ¿Qué hacemos en investigación? Pues hombre, hablemos de la defensa de la vida, hablemos del destino universal de las bienes, hablemos de todo este pensamiento que alimenta la investigación, y ni qué decir de la proyección social, porque resulta que todo esto mediatiza la proyección social y el trabajo que hacemos con los grupos humanos. De tal manera que sí, padre, yo también concibo el manual como una apertura, como una invitación a todos los públicos universitarios para empezar a aproximarse a lo que es nuestra cantera de pensamiento y sobre todo
para que sea una herramienta de trabajo para todos. Pienso yo que es quizá la principal reflexión que se puede hacer sobre el futuro del manual, padre Hermes. Qué gran motivación. Ciertamente abrimos caminos con este manual básico de doctrina social de la Iglesia. Quisiera sencillamente traer aquí a colación una de las expresiones que aparece aquí en una de las páginas de este manual y dice: las nuevas visiones de la doctrina social de la Iglesia dan cuenta de la preocupación de una serie de problemáticas de una gran complejidad, en las cuales todos debemos de aportar para su superación, y hace una citación bien interesante de Laudato Si, diciendo, abro comillas: el mundo está atravesado por algunos ejes temáticos vistos desde varias perspectivas. El Papa Francisco habla en este sentido de la realidad poliédrica, que le dan una fuerte coherencia interna a la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía. Hablamos, por ejemplo, hoy de economía de Francisco, y ahorita en el mes de noviembre habrá un evento latinoamericano de economía de Francisco, donde participará Uniminuto, y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, por eso hablamos de la ecología integral, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local. ¿Cuánta falta nos hacen líderes hoy políticos? La cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Son sin dudas afirmaciones que nos llevan a nosotros a pensar en la urgencia de pensar la doctrina social de la Iglesia y más ampliamente el pensamiento social de la Iglesia desde esa perspectiva nueva y diferente que tiene como base la dignidad de la persona humana y, por supuesto, toda su promoción. Así que, sin dudas, es una valiosa herramienta la que tenemos en nuestras manos a partir de ahora. Y quisiera ya en esta parte final, antes de dar las gracias, por supuesto, al padre Gabriel y a Carlos, que nos han invitado a descubrir este manual de doctrina social de la Iglesia, algunas de las expresiones que aparecen en nuestras redes sociales y que seguramente también nos invitarán a profundizar o a contemplar desde otra perspectiva lo que hemos dialogado en torno a este conversatorio. Por ejemplo, nos dice Rocío: muchas gracias. Para los docentes de desarrollo social contemporáneo será una herramienta valiosa para nuestra clase. Ahí está un poco reflejado, doctor Carlos, lo que usted estaba también sosteniendo ahora en la parte final. También Ever Zabaleta nos dice: oportuna y pertinente esta jornada para afianzar la apuesta social de Uniminuto y en general la obra Minuto de Dios. Y nos envía un saludo desde Uniminuto Neiva, programa Comunicación Social. También nos saludan de Jenny desde la Rectoría Sur. Han Schuster, de acá del centro, Rafael García Herreros, también nos hace una acotación, y es que la dignidad humana está estrechamente ligada al concepto de desarrollo integral del cual nos habló el Papa Pablo VI en Populorum Progressio. También nos habla o nos cita precisamente el manual ahí en la página 37, donde se hace una alusión a los objetivos Laudato Si. Acuérdense que toda esta reflexión de la ecología integral ha permeado ya durante varios años y específicamente se ha traducido en un camino muy concreto a la luz de la publicación de la encíclica Laudato Si, ciertamente, pero con todo lo que posteriormente se ha ido desarrollando, el año Laudato Si que tuvimos, pero por supuesto también el lanzamiento de todo un camino que afecta diferentes realidades de la sociedad y que está iluminado por estos objetivos Laudato Si y que se denomina plataforma de acción Laudato Si. También él nos comenta, porque dice
el título del texto genera expectativas porque habla de una de las 4 inspiraciones de la misión de Uniminuto y nos invita a profundizar en la doctrina social de la Iglesia. También algunos otros comentarios que aparecen en las redes sociales. Me parece un conversatorio muy apropiado para entender la apuesta de Uniminuto y así seguir fortaleciendo nuestro sentido de pertenencia. También nos saludan desde Cali nuevamente y bueno, muchos otros comentarios ahí en nuestras redes sociales frente a este conversatorio y lanzamiento que estamos llevando a cabo. No sé si padre, doctor Carlos, quisieran hacer algún eco final, no solamente a estas expresiones que hemos escuchado por parte de nuestros asistentes, sino ya para ir cerrando este momento tan especial que hemos vivido durante la más de una hora en que hemos estado conectados. Algunas palabras finales que nos quisieran compartir a todos los que estamos conectados de Uniminuto y del Minuto de Dios en general. Sí, padre Hermes, muchísimas gracias a todos, a usted que ha tenido esta valentía para empujarnos y para decir, bueno, démosle eco en toda la obra Minuto de Dios, no solamente en Uniminuto. Agradecerle a usted, agradecerle al padre Diego que desde casa también está escuchándonos y está presente, porque esto que estamos nosotros compartiendo, pues sencillamente es algo básico. Esa es la expresión. Nuestro rector aquí dice básico, es lo que queremos. Les agradecemos a todos, le agradecemos a toda la comunidad educativa de esta rectoría que nos impulsó y que nos dijo, bueno, a través de un comité de doctrina social, un comité social que con motivo de la pandemia tuvimos fuertemente trabajando aquí en la rectoría, pues salimos adelante. Gracias a todos, gracias por permitirnos llegar. No vayan a encontrar pues aquí usted un ladrillo, porque no es eso, es algo sencillo para que todos realmente le apuntemos a cada vez más profundizar en la doctrina social de la Iglesia. Gracias, muchas gracias. Y gracias a usted, doctor Carlos, que creo que ha impulsado también grandemente este trabajo en nuestra rectoría. Muy gentil, padre. Bueno, sí, un agradecimiento para toda la comunidad universitaria que nos ha acompañado en la mañana de hoy, destacando muy especialmente el gran aporte que ha hecho el padre Hermes en la organización y en la operativización de todo este evento desde el centro de pensamiento que bien dirige, el centro Rafael García Herreros. Ojalá sea la primera manera de enlazarnos y de seguir trabajando muy duro en este campo. Y sí, padre, esto es una invitación. Hay una palabra que está muy de moda en la academia, que es la provocación, ¿no? Esto es una provocación a los autores universitarios en general, para que empecemos a mirar, así sea de cerca, y empecemos a apropiarnos de algo que puede ser una herramienta muy importante para todos, no importa en qué puesto nos desempeñemos en Uniminuto. Muchas gracias. Nuevamente gracias a ustedes. Bueno, llegando a nuestra parte final de este conversatorio y también lanzamiento del manual básico de doctrina social de la Iglesia y misionalidad Uniminuto, queremos hacerle también extensiva la invitación a quienes están presentes en lugares comunes a recibir este manual realmente muy enriquecedor y que pretende como generar toda esa expectativa, todos esos temas que puede abordar la doctrina social de la Iglesia y que seguramente será un punto de inicio de profundización, de reflexión de diferentes temáticas que se han abordado. Quisiera ahí también citar acá a Noé Pernía, quien nos dice: los invito a recorrer las encíclicas escritas por los papas anteriores al Papa Francisco. La Laudato Si es el fruto de un largo acrisolamiento de reflexiones desde la Iglesia como pueblo de Dios. Ciertamente es una riqueza maravillosa la que encontramos en todo el magisterio social de la Iglesia.
en la parte, también nos ha estado acompañando Juan David, a quien le pido el favor de que en este momento les comparta a todos ustedes que están conectados en nuestras redes sociales el enlace donde pueden descargar la versión digital de este manual básico de doctrina social de la Iglesia. Recuerden también que quienes estén interesados en él pueden escribir o adquirirlo a través de un correo o de un formulario que les hemos puesto ahí en las redes sociales para que ustedes lo reciban, lo apropien ciertamente, pero también sea la oportunidad para descubrir esos nuevos caminos que podemos iluminar conjuntamente desde nuestra inspiración. También recordarles a todos ustedes que este Centro de Pensamiento Social de la Iglesia, Rafael García Herreros, tiene justamente esa gravísima responsabilidad también ante el minuto de Dios, de reflexionar, de profundizar, de asesorar procesos en torno al pensamiento social de la Iglesia, y desde ahí mismo también ofrecemos algunas ofertas formativas, sobre todo en profundización en la pastoral social, que es tan importante la reflexión. En nuestro sistema hablamos de pastoral y específicamente las implicaciones de una pastoral social, de la justicia social, de la ecología integral. Hay un diplomado también que se está desarrollando con muchos líderes del Minuto de Dios sobre la formación de personas que lideren estos procesos de acompañamiento en ecología integral y, por supuesto, en análisis de la realidad desde el pensamiento social de la Iglesia. Así que tenemos todo el camino puesto al frente de nosotros y realmente es la oportunidad para seguir profundizando en él. Pues Padre Gabriel y doctor Carlos Fajardo, muchas gracias por su participación en este conversatorio. Esperamos que, como dice el título que le hemos puesto a esta expectativa de lanzamiento, podamos seguir abriendo caminos de diálogo para hacer de la doctrina social de la Iglesia una realidad y una aplicación práctica en nuestros ejercicios cotidianos. Así que a todos ustedes que estuvieron conectados, les agradecemos mucho. Saludamos a todos los que están presencialmente en los centros regionales, específicamente de la Rectoría Suroccidente. A todos ellos, gracias por haberse congregado. Ahí estamos viendo la Regional Buenaventura, pero seguramente también tenemos ahí al Centro Regional Buga. Allá veo al Padre Juan Pablo. Un saludo muy especial, Padre Simón también. Y por supuesto al Centro Regional Cali y también a Pasto, son los 3 centros regionales. Y a todos ustedes que estuvieron presentes en este conversatorio, les deseamos un buen almuerzo. Muchas gracias por estar conectados y reciban su manual básico de doctrina social de la Iglesia y misionalidad uniminuto. Gracias a todos.